probablemente las mayores satisfacciones que me ha generado el tema de la diabetes, aparte de conocer personas maravillosas con y sin diabetes, es cuando alguien anónimo, después de una conferencia, me dice: quiero darle las gracias. ¿Y por qué? ¿Por la conferencia? Me dijo: sí, pero también por esto. Se saca del bolsillo del delantal, se saca del bolsillo la bomba y me la muestra. Me dije: ah, ¿usas bomba? Sí, me dijo. Para mí y mi familia esto ni siquiera era un sueño, porque los sueños se cumplen. Era una utopía. Comunica Salud, un podcast de Estratégica y Postdata. Conduce Gabriel León. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Y bienvenidos a Comunica Salud, un proyecto de Postdata de la Universidad Finisterra y Estratégica, y que busca analizar cómo las comunicaciones hoy se posicionan como un elemento clave en las discusiones sobre salud. Mi nombre es Gabriel León, soy comunicador científico y este es el segundo ciclo de nuestro podcast. Y para hoy tenemos una conversación muy entretenida con nuestro invitado, que ya está aquí a mi lado, Marcelo González, de la Fundación Mi Diabetes. Marcelo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Comunica Salud. Muy bien, Gabriel, muchas gracias por la invitación, a todo el equipo que está ahí detrás de las cámaras y a toda la gente que nos está viendo. Así que muy contento de estar acá con ustedes. Marcelo, es interesante el nombre de la fundación, porque no es Fundación Nuestra Diabetes o Tu Diabetes, es Mi Diabetes. Le habla directamente a la persona que está diagnosticada con diabetes, pero tengo la sensación que también tiene algo que ver con el origen, porque me tinca que tú algo tienes que ver con la diabetes. Absolutamente, Gabriel. Mira qué buena la conclusión que sacaste, porque después de darle muchas vueltas a cuál era el nombre que tenía que tener, volví al inicio, que era hablar de mi diabetes. Yo soy publicista de profesión, no sé si ustedes lo sabían, se los informo ahora, soy publicista de profesión, estudié en la Universidad de Santiago. Y a comienzos del 2000, trabajando en forma freelance, había muy poca pega en ese momento y había algo que se llamaba Internet que estaba recién partiendo y se me ocurrió empezar a investigar, a tomar cursos, a aprender a hacer algo de aquello. Y cuando el 2002, 2004 empiezo a mirar que ya surgen lo que empiezan a ser los primeros blogs, yo empecé a hablar de muchas cosas. Me acuerdo que el primer posteo en mi blog, que se llamaba marcelogonzalez.cl/blog, un nombre muy poco de muy poca recordación, hablé sobre que me pasaron un parte entrando a una vía segregada en la Alameda, altura de Pajarito. Y eso gatilla que de pronto dije, ya la gente como que enganchó, me pasaron un parte a mí también en el mismo lugar, y después se me ocurrió hablar de un tema relacionado con mi diabetes, una patología de la que fui diagnosticado el año 1986, cuando tenía 18 años, pueden sacar las cuentas, y a partir de ahí se genera algo que yo en realidad nunca esperaba, que era que mucha gente se empezó a sentir identificada con lo que yo estaba escribiendo de mi diabetes. Es súper interesante porque estamos hablando de una revolución en las comunicaciones probablemente comparable solo con la invención de la imprenta, que tiene que ver con darle herramientas relativamente baratas, fáciles de usar, a cualquier persona que tenga algo para decir, algo para contar. Y hoy nos pasa algo similar porque estamos acá en un estudio con micrófonos profesionales, pero esto es algo que eventualmente cualquier persona podría hacer en su casa, grabar su voz y compartirla con el mundo. Y tengo la sensación de que esa revolución en las comunicaciones ha permitido tener conversaciones significativas sobre temas que hace 20 o 30 años atrás no habríamos hablado. En tu caso en particular, y considerando tu experiencia personal, ¿cómo has visto el interés de las personas por contar su propia experiencia con la diabetes a partir de la tuya? O sea, la identificación de que a mí me pasa lo mismo es lo que da pie a la conversación. Sí. Cuando la Internet parte, era unidireccional, era alguien escribiendo en una página estática y el usuario recibiendo esa información sin ninguna posibilidad de participar. Donde yo descubro la oportunidad y la brecha es cuando parten los comentarios dentro de las publicaciones. Claro. O sea, dejar la posibilidad de que alguien ahí opine respecto de lo que uno estaba haciendo. Todavía no aparecían las redes sociales. Sí. Ojo, esto es pre-Facebook, Twitter, X hoy día. No, nada, no existía. Era la Internet que se convertía en bidireccional, con una participación del usuario. Y cuando yo hablo de mi diabetes y hablo de un evento en particular, me dio una hipoglicemia, una baja de azúcar en la sangre, estando en la fila del supermercado.
y aproveché de que estaban ahí todos los dulces al lado de la caja, listo. Y viene alguien y dice, a mí me pasó lo mismo. Es justamente lo que genera la identificación y en donde yo digo, bueno, acá hay que hablar de estos temas, pero claro, yo decía, ¿cómo voy a hablar de la diabetes en general si la que mejor conozco es la mía? Sí, claro. Y se reafirma el concepto de hablar de mi diabetes, de hablar de diabetes en primera persona. Ahora, lo fascinante de esto, y por eso me parece tan interesante el nombre y la experiencia personal y hablar en primera persona, es que al final del día, esa experiencia personal es colectiva. Porque mucha gente te dice, me pasó lo mismo. Es como cuando el humorista dice, ¿se han fijado cuando uno va y se genera automáticamente es uno, sí, yo? Y esto es exactamente lo mismo. Y tengo la sensación de que esta idea que empieza a aparecer que, a muchos nos pasa esto, de alguna manera se va convirtiendo en otra cosa, ¿no? Empieza a aparecer una necesidad y de repente aparece una fundación. Cuéntanos un poco cómo es ese trayecto. Yo me tomé, cuando fui diagnosticado en 1986, sin internet, sin este acceso a la información que tenemos hoy día, me tomaron alrededor de 6 meses conocer a otra persona que tuviera la misma patología que yo. De hecho, en algún momento pensé, obviamente el tiempo me ha demostrado que no, que era una enfermedad rara, poco frecuente. Claro, sí. A propósito de que está en el ambiente lo de las enfermedades raras, poco frecuente, pero estamos hablando de la diabetes tipo 1 tiene una prevalencia mayor. Entonces, 6 meses en conocer a alguien que había pasado por mi mismo viaje, mi mismo tránsito. 6 meses. Hoy día, un chico que es diagnosticado con diabetes tipo 1 o los padres de un pequeño están en la sala de espera, están esperando en la UTI, afuera de la UTI, con todo el drama que tienen y ponen diabetes tipo 1 en el buscador y les van a aparecer miles de respuestas. Y van a aparecer fundaciones que antes no existían. Si no había ni siquiera fundación cuando yo fui diagnosticado. O sea, a ese nivel de soledad, de ser el único en el mundo con esto. La necesidad de buscar la tribu, de acercarse a otro del igual, está íntimamente relacionada a las patologías crónicas. Entonces, fue muy sencillo este tránsito. Claro, ya han pasado, en mi caso, casi 40 años desde que fui diagnosticado. Pero el tránsito ha sido como muy normal, muy escalonado. Sí. O sea, primero tuve que hacer esto, después esto otro, y llegar a convertirme en lo que hoy día somos, una fundación. No ha sido sencillo, pero es como la lógica, lo que debería seguir a lo mejor cualquiera. Si uno quiere armar una fundación porque tiene una enfermedad, a lo mejor tiene que hacer otras cosas antes de pensar en armar una fundación. Ahora, es interesante porque en paralelo con ese viaje personal y el viaje de la fundación, está también el viaje de la diabetes como enfermedad y su tratamiento. Los primeros tratamientos para la diabetes consistían en insulina extraída de páncreas de cerdo. Con el paso del tiempo, el primer medicamento basado en ingeniería genética de la historia fue la insulina humana recombinante, un tremendo avance, pero también ha cambiado porque ya no es tan frecuente el inyectarse la insulina manualmente todos los días. Sigue siendo muy común, pero hay otras alternativas. En el fondo, la enfermedad también ha cambiado. Tú fuiste diagnosticado en 1986. Estábamos todavía en plena dictadura. Ha pasado mucha agua bajo el puente. ¿Cómo ha cambiado tu diabetes de 1986 comparada con la de 2025? Yo no sé si tú recuerdas a Hernán Holguín. Por supuesto. Me marcó la vida Hernán Holguín. Perfecto. Ya. Bueno, a nuestra generación nos marcó Hernán Holguín. El año 1986, este periodista científico, para los que no lo conocen, y búsquenlo, googleenlo. De hecho, el Canal 13 de Televisión tiene ahí guardados algunos archivos de él. Sí. Hizo un reportaje sobre la diabetes tipo 1. Mira. Yo llevaba 2 meses diagnosticado. Wow. Y había un estudiante de medicina, que se llama Marcelo Díaz de Valdés, tocayo mío, que tenía 19 años, estaba en segundo de medicina y estaba en Estados Unidos poniéndose una bomba de insulina. 1986. 86. De pronto, no es que quiero contradecirte con tu frase inicial, o sea, ¿cómo ha cambiado? Ha cambiado, pero no ha cambiado. En 1986 habían bombas de insulina. No eran como las que tenemos hoy día. Cuando este estudiante de medicina aparece en el reportaje, yo le dije a mis papás, un día voy a usar una bomba de insulina. Primero lo vi a él y reconocí que cualquiera podría hacer estas cosas a través de la televisión, una televisión que en mi caso todavía era en blanco y negro, considerando que no teníamos los recursos a lo mejor para tener una tele a color. Pero dije, voy a usar una bomba de insulina. Tuve la suerte de conocer a Marcelo después. Fue compañero de mi esposa, que también es médico. Y yo hoy día uso una bomba de insulina desde hace 20 años. Una bomba de insulina que ha ido evolucionando
cómo evolucionan los teléfonos móviles. Claro. Cada 18 meses a lo mejor habría que cambiar la bomba de insulina y ahí viene la queja para la autoridad que no nos actualiza como deberíamos. Pero claramente, en esencia, el tratamiento, el diagnóstico, el shock del diagnóstico y el tratamiento que estamos usando sigue siendo el mismo. Claro. Insulina exógena, o sea, insulina de afuera, que ha pasado por distintos procesos, sí, es mejor y todo lo demás. Pero en esencia seguimos teniendo la deficiencia, las personas con diabetes tipo 1, esta deficiencia de la insulina, Claro. y que tenemos que ponérnosla desde afuera. Sí. No ha cambiado tanto, pero el avance que ha habido, las formas, Sí. o sea, han sido brutales los últimos 7, 8 años. Es increíble. Yo me siento privilegiado por ser un testigo y un usuario en primera persona Sí. otra vez, de lo que está sucediendo. Sí, de hecho, la tecnología ha hecho aportes gigantescos al tratamiento de muchísimas enfermedades crónicas. La diabetes está dentro de esas enfermedades que por distintas razones hasta el día de hoy no tiene cura, pero sí un tratamiento muy efectivo. Hace 200 años las personas se morían al poco tiempo de ser diagnosticadas de hace diabetes. 100 años. 100 años. 100 años. En 1921 se descubrió la Recordemos insulina. que exactamente se purifica el 23 y el premio Nobel el 24 para Frederick Banting, que logra aislar por primera vez la insulina en Canadá. Y por lo tanto se trata de una enfermedad que finalmente con el paso del tiempo tiene un tratamiento que al día de hoy parece estar bastante estandarizado. Pero así como está mi diabetes, me imagino que con el paso del tiempo empiezan a aparecer, además de las cosas que a todo el mundo le pasan, esas cosas que son particulares de cada uno. Oye, me pasa eso, pero además tengo esto otro. Y empiezan a aparecer ahora también dentro de esta supuesta homogeneidad las cosas que son distintas, que caracterizan a cada uno de los pacientes. ¿Cómo surgen esas conversaciones, por ejemplo, primero en el blog y luego cuando ya se empieza a dar forma a la fundación? Yo creo que lo más positivo de la diabetes que me toca vivir es conocer personas que tienen la misma patología que yo, sentirnos identificados. Yo no hablo tanto de la empatía, así como que viene un padre y me dice, oye, mi hijo tiene diabetes. Mi hijo no tiene diabetes. Claro. Yo no puedo sentir lo que siente un padre, Sí. pero puedo entender. Él no tiene que explicarme cómo funciona la insulina, Sí, claro. por qué tiene que levantarse a las 3 de la mañana a medirlo, a pincharlo, a ir a controles, a responder en el colegio porque no lo quieren aceptar. No me lo tiene que explicar. Yo lo he visto en muchas personas y logro entenderlo. Creo que eso es clave, lograr entender a la otra persona. No necesariamente desde la vivencia en primera. Claro. Ellos tienen su propia vivencia en primera persona. Lo mejor de la diabetes en las redes es cuando traspasamos eso y vamos al 3D que le decimos nosotros, a la relación presencial. Claro. Eso yo creo que va a tardar mucho tiempo en ser subsanado mientras no tengamos la sensación, la cosa sensorial Sí. a través de la tecnología. Pero sí nos ha ayudado claramente. O sea, ayer hablaba con una persona que me pidió algunos consejos respecto de cómo armar la fundación, cómo llegué, me preguntaba de este viaje, que tenía a su hijo con una patología que hay 32 niños hoy día en Chile con ella. Y se conectaron gracias a las redes sociales. Sí. Primero el grupo de WhatsApp y de ahí vieron que había una paginita en Instagram, una cuenta. Eso mismo nos pasa a nosotros. Ahora, hoy día cada uno se siente protagonista de su propia diabetes y cree que tiene que contarla porque es la única diabetes que existe. Ahí de repente yo discrepo un poco con los pseudo-influencers sanitarios, pues yo he sido súper riguroso en la información que comparto, lo que comparto a través de la fundación, y eso para mí, ese tema siempre es clave y me hace mucho ruido lo otro. De hecho, ese es un punto sumamente interesante porque hoy, ciertamente, las redes sociales se convirtieron en una herramienta tremendamente poderosa. Pero es una herramienta que también tiene doble filo. Hablemos primero de lo que ha pasado con ustedes en las redes sociales con respecto a la fundación y cómo han logrado generar esta suerte de comunidad en torno a una patología que tiene estos elementos comunes que permiten generar justamente comunidad. ¿Cómo ha sido la experiencia para ustedes de las redes sociales comunicando estos temas vinculados con la diabetes? Yo diría que lo primero que uno se plantea como objetivo, y ni siquiera lo tiene tan claro de que sea un objetivo, es poder llenar espacios, brechas que están ahí abiertas. Sí. Y las fundaciones que existían hasta mediados de la primera década del 2000 no estaban llenando ese espacio en las redes sociales. Y uno decía, están privilegiando tanto lo presencial
que primero no dan abasto, porque Chile es muy largo y no tienen una sede en cada ciudad, pero sin embargo hay pacientes con diabetes tipo 1, con diabetes tipo 2 en cada ciudad. ¿Cómo llegamos a ello? Y ahí es donde yo veo la posibilidad cierta de tener esta comunidad virtual, primero con una página en Facebook, que ya había comenzado Facebook, y se convirtieron las páginas, porque ahí está la duda entre si lo uso como usuario o como página, y viene, te pido amistad, no te pido amistad, la tengo cerrada, la tengo abierta, en fin, muchas cosas muy, muy extrañas que no todos manejan. Ahí mi formación como publicista de repente me da un poco más de conocimiento para llegar a desarrollar eso. Y partimos por ahí, por Facebook principalmente, creando comunidades y que se generara diálogo. Así como este es el tema, discutamos de esto. Conversemos. Y las conversaciones se van repitiendo y las conversaciones vuelven de repente al punto inicial después de que pasó un año y volvemos a conversar de los mismos temas, pero surgen otros. Surgen necesidades concretas, surge esta necesidad por el acceso, por buscar mejoras en los tratamientos. Yo me puse la bomba el 2006, una bomba de insulina el año 2006, cuando no había cobertura. El GES comenzó el 2005 y la bomba no tenía cobertura. Y una de las cosas que gatilla que aparezca Fundación Mi Diabetes con nombre y apellido, con una resolución legal, es justamente la necesidad de aparecer frente a la autoridad como un representante válido, así como, oye, tengo RUT, soy legal. No soy Marcelo González, que a título de nada se le ocurrió hacer esta petición, sino que somos una organización de pacientes que queremos luchar por mejoras en los tratamientos. Y apareció la campaña de la bomba de insulina, que probablemente debe ser es difícil igualar cuando logras ser casi como el campeón del mundo. O sea, ¿qué más? Lo quieres repetir, lo vas a intentar, y no siempre se logra. Pero efectivamente, esa campaña... Háblanos de esa campaña. Esa campaña, aunque la gente lo ponga en duda de pronto, fue pensada desde la improvisación, desde a ver para dónde está soplando el viento y veamos cómo nos puede ayudar. Mis conocimientos de publicidad obviamente sirvieron de mucho. La ayuda de periodistas profesionales que estaban vinculados también a la diabetes, porque somos una comunidad así. Oye, si al final empieza a aparecer el que tiene la imprenta, el que es periodista, el que trabaja en un medio de comunicación y tiene acceso a todas las figuras para que se tomen una foto con el cartelito de la bomba de insulina al auge. Nosotros la queríamos que fuera en el GES, le pusimos auge en ese momento, que era lo más para generar recordación. Finalmente fue por Ricarte Soto, pero conseguimos que mucha gente que está en el ámbito de la diabetes nos apoyara con sus recursos. Ok, ¿eres maquilladora del canal tanto? Tómale la foto, ¿puedes tomarla? Listo, compártela, la subimos a las redes sociales. Nosotros pensábamos, estaban muy de moda las marchas, estamos hablando de un periodo un poco complicado en términos económicos. Después las marchas se empiezan a desvirtuar, mucha gente hacía marchas y dijimos, hagamos una marcha virtual. Y la marcha virtual fue lo que hoy día se conoce como tuitazo. Y convertirnos en trending topic en Twitter en esa época era súper difícil. Estoy hablando del año 2015. Claro. Y fuimos a buscar donde habían algunos rostros que pudieran apoyarnos. Y sabemos que hay un deportista de alto rendimiento del fútbol que tiene un hijo con diabetes tipo 1. Y él nos ayudó. Y obviamente la gente pensaba que la campaña era de Arturo Vidal, pero Arturo Vidal nos ayudó en esa campaña. Pero usamos todos los recursos que teníamos disponibles en forma gratuita, porque las redes sociales uno paga el servicio de internet, pero hacerse una cuenta en lo que era Twitter en ese momento y día X, con un ambiente distinto, Gabriel. O sea, hoy día Twitter X es una cloaca. No, yo la abandoné hace rato porque... Me queda claro. Yo no la abandono porque sigo teniendo, cuando yo entro a Twitter, yo entro como Marcelo González. Y tengo mi nombre, Marcelo González. No lo usé durante mucho tiempo esa cuenta, esto es una pequeña anécdota. Me llegaban mensajes de gente que estaba tratando de cambiar la clave porque se llamaban Marcelo González y querían la cuenta. Pero bueno, yo estaba ahí. Y usamos las redes sociales para la campaña, generando una presión impresionante a nivel de la autoridad, haciendo lo que estaba a nuestro alcance. Yo no usé malas artes ni nada. Entonces, creo que en este caso la comunicación desde el punto de vista de la tecnología la estrujamos al máximo. No, totalmente. Y además, aprovechando, ojo, 2015... Arturo Vidal, Copa América, o sea, la selección chilena venía con un rendimiento impresionante, probablemente el pic de toda esta euforia futbolística,
Y 2015 también, tengo la sensación, fue uno de los mejores años de Twitter en cuanto a cómo generaba conversación y contenido. Por lo tanto, ciertamente se trata de un aprovechamiento de las herramientas digitales que permite movilizar y generar cambio. La pregunta es, ¿se habría podido generar ese cambio sin aquello, haciendo en el fondo estos gestos atomizados uno por uno? No, sabes que yo estoy ahora preparando mi libro de los 40 años con diabetes. Tengo un capítulo muy extenso sobre la campaña de la bomba de insulina. La he repetido una y otra vez y me doy cuenta que hubo una tormenta perfecta. O sea que es súper difícil volver a repetirlo. Independiente que yo lo intente, porque lo intentamos, lo hemos intentado ahora, las condiciones han cambiado totalmente. El mundo cambió completamente. Y en ese sentido hay que repensar cómo actuamos hoy día en función de las campañas. A lo mejor son cosas más específicas, más chiquitas, pero lo que ocurrió en esa época maravilloso. O sea, fue importante, fue brutal, fue significativo y sigue marcando época. Llegó a convertirse en tema en algunas universidades, un caso de estudio, y tengo una muy buena amiga enfermera que su tesis de doctorado, una enfermera hizo una tesis de doctorado, fue en base a esta participación social a través de las redes sociales, para generar un cambio en una política pública de salud. Sí. Creo que eso probablemente es mi mayor orgullo y estoy muy contento. De la mano con eso, muchas veces la evaluación de una política pública es compleja. Cuesta tener indicadores, a veces cuesta levantar datos, pero en este caso, con una comunidad, tengo la sensación de que no es tan difícil encontrar historias de personas a las que efectivamente tener acceso a una bomba de insulina les cambió la vida. ¿Es así? ¿Te has encontrado con esas historias? Tú me quieres hacer llorar. Por supuesto. O sea, yo estaba escuchando tu pregunta y los ojitos ya medio azucarados. A ver, probablemente las mayores satisfacciones que me ha generado el tema de la diabetes, aparte de conocer personas maravillosas con y sin diabetes, es cuando alguien anónimo, después de una conferencia, se me acerca, era un estudiante de enfermería, me dice, quiero darle las gracias. ¿Y por qué? Por la conferencia. Me dijo, sí, pero también por esto. Se saca del bolsillo del delantal, había ido como estudiante con el delantal, se saca del bolsillo la bomba y me la muestra. Me dije, ¿usas bomba? Sí, me dijo. Para mí y mi familia esto ni siquiera era un sueño, porque los sueños se cumplen. Era una utopía, era un imposible. Y esto fue gracias a usted. Me abrazó, me desarmó completo y la verdad es que para mí eso... Hoy día hay apenas 2.500 bombas, digo apenas 2.500 considerando que somos 23.700 en Chile. Eso fue un buen dato que conseguimos los pacientes, que pedimos un catastro. Sí. No hay que hacer leyes para conseguir catastros. Sí. Ojo, les paso el aviso a algunas agrupaciones. Basta con que uno lo pelee y finalmente se pueden conseguir recursos. La diabetes tipo 1 hoy día tiene un catastro en Chile, 23.700 personas aproximadamente, solo 2.500, menos del 8% con bomba de insulina. El desafío es que eso llegue a mucha más gente. Es el tratamiento por definición, el primer tratamiento, la primera línea. En Europa ya se habla de eso hace mucho rato. Marcelo, ¿y cómo cerramos esta brecha? Porque efectivamente cuando uno escucha esta historia que tú cuentas, que hay un dispositivo médico antiguo, ya nos contabas que en el 86 ya existían, que logra hacerse camino en el sistema público de salud en Chile y le transforma la vida a alguien de esa manera, uno dice, fantástico. Y después uno mira los números y dice, oye, pero solo el 8% de los pacientes tiene hoy acceso. ¿Es falta de recursos? ¿Falta de política pública? ¿Cómo avanzamos para cerrar esa brecha y que ojalá todas las personas diagnosticadas con diabetes de tipo 1 tengan acceso a una bomba de insulina? Yo creo que fruto del ambiente que rodea a los gobiernos en general, que tienen una visión de muy corto plazo. Desgraciadamente los resultados en patologías crónicas se evalúan en años después. Claro. O sea, a alguien recién diagnosticado con diabetes tipo 1, un niño no va a tener retinopatía en 2, 3, 4 años, 5 años más. Va a tener retinopatía en 10, 15 tal vez, dependiendo de su control metabólico. En Europa estamos hablando que los países desarrollados tienen tasas de implantación de bombas de insulina sobre el 25, 28%, los países escandinavos. Nosotros, como te decía, cerca del 8%. Si la gente que está a cargo de las políticas públicas de salud realmente
mirara las cifras de cuánto se gasta en diálisis, cuánto se gasta en retinopatía diabética, en problemas cardiovasculares, todos esos problemas que están asociados a la diabetes tanto tipo 1 como tipo 2. Ojo, siempre se piensa que la diabetes tipo 2, que afecta más a la mayoría de la población, 2 millones de personas aproximadamente en Chile, personas mayores, sedentarias, con problemas de ejercicio, muchas comorbilidades. Parece que fuera solo ellos, pero la diabetes tipo 1 también está involucrada en eso. No sé, ¿es mejor pagar diálisis que pagar una bomba de insulina? Claro, la diálisis la tienes que pagar hoy día. Pero en el caso de los pacientes que llevamos viviendo más tiempo, piensa, yo llevo 40 años con diabetes y fui diagnosticado a los 18. Hay un chico, o sea, yo conozco hoy día bebés de 6 meses con diabetes tipo 1. Van a vivir toda su vida. Por suerte que se están haciendo algunas salvedades y se le está poniendo bomba inmediatamente, porque como necesitan microdosis de insulina, no hay una jeringa que se las pueda poner. Entonces, yo creo que es cuestión de tiempo que la autoridad entienda que finalmente la diabetes tipo 1 no se puede prevenir, pero sí podemos ayudar a disminuir los riesgos de las complicaciones. Y uno de esos es tener los mejores tratamientos disponibles hoy día. Por eso estamos luchando. O sea, si tenemos la bomba, pongámosela a la mayoría. Hay médicos que ya dicen, no, si mi paciente tiene diabetes tipo 1, el diagnóstico inmediatamente. Debería ser así. Pero esa visión tan cortoplacista, tan de resultado inmediato, es mucho más sencillo de mostrar como resultado para conseguir votos en 4 años más. Sí, de hecho tú lo mencionabas, uno sacaba la cuenta y los plazos que hablabas eran 4 o 5 gobiernos y por lo tanto cuesta, con la lógica de política que tenemos tan cortoplacista, hacerse cargo de problemáticas que finalmente van a ser sus resultados positivos, ¿cierto?, vistos y, entre comillas, aprovechados por alguien más en 4 o 5 periodos electorales más. Está claro que el poder de las redes sociales, de las comunicaciones digitales, de la mano de alguien que además sabe publicidad, puede ser tremendamente valioso para visibilizar un problema de salud, como en este caso la diabetes de tipo 1. ¿Cómo viene el futuro de las comunicaciones, tanto para la Fundación Mi Diabetes como en general? Te lo pregunto tanto como alguien que ha participado en la formación de una fundación, como alguien que sabe mucho de publicidad. ¿Cómo ves el futuro de nuestras comunicaciones en temas de salud en redes sociales? A mí me preocupa esta corriente de influencers sanitarios, eso para partir. O sea, creo que el aprovechamiento que hacen algunas personas en el ámbito de la salud, de recomendar un suplemento alimenticio o hasta dispositivos médicos, es súper pernicioso. Probablemente tiene que ver con que son influencers y les da lo mismo. Y no debería darnos lo mismo. Y yo creo que ahí es súper difícil, obviamente, poner una regulación, pero a ver, Impuesto Interno ya le está regulando a algunos influencers el costo, el pago, digamos, que reciben. Creo que ahí las sociedades científicas tienen algo que decir, mucho más fuerte. Pero claro, las sociedades científicas también vienen con un resabio antiguo de la conferencia presencial con alguien en un podio. O sea, ellos no han llegado a las charlas TED ni siquiera, o sea, a ese nivel. Y ahí es donde a mí me preocupa esta irrupción de estos influencers que les da lo mismo que le paguen, porque le pagan, y va a decir aunque sea una barbaridad. Desde el punto de vista de cómo nos visualizamos nosotros, probablemente nosotros hemos estado muy atentos a lo que va sucediendo y tratar de ser un early adopter de la tecnología, o sea, sin llegar al extremo de usar cosas. O sea, yo TikTok todavía no hemos llegado a eso, o sea, de verdad me da vergüenza ajena ver a... Ya, ok, pero sabemos por dónde va un poco el tema. O sea, lo que pasa hoy día con YouTube, por ejemplo, los shorts. O sea, ya no vamos a hacer un video ni siquiera de 1 minuto y medio, no. Tienes que hacerlo de 18 segundos, 20 segundos, porque si no, chao, next. Entonces, yo creo que hay que estar muy atento a lo que va sucediendo, pero adaptarlo a cómo uno lo puede manejar. O sea, si la diabetes no ha cambiado en el diagnóstico desde que el mundo es mundo, si el tratamiento ha tenido cambios sutiles, ¿por qué vamos a tratar de innovar en cómo comunicamos? Hoy día los testimonios de las personas que viven con una patología crónica siguen siendo clave en la sensibilización de los otros, que se sienten identificados, no estoy solo, le pasa lo mismo, pero también de la sociedad en su conjunto. Y tenemos que ser majaderos, y hay 2 palabras que yo aprendí durante todo este largo viaje teniendo diabetes. Las 2 palabras son paciencia y depende. Y todo es paciencia y depende, desgraciadamente. Parece como un chiste, un mal chiste, un humor negro.
Pero creo que visualizando todo lo que le ha pasado a mi diabetes desde 1986 en adelante, esas 2 palabras son claves y me han permitido enfrentar cosas de forma con una dimensión distinta, como salirse un poquito de ahí, estar afuera y decir, ¿sabes qué? Este es el momento, hagámoslo. No, este no es el momento. ¿Cuál es la necesidad concreta? Démosle. Y estamos ahí, esperando con la pantalla y viendo qué es lo que sucede. Snapchat tampoco me gustó nunca, pero son cosas que uno va decidiendo en el momento. Por ahora sabemos que hay nichos muy específicos y tratar de repente uno quiere como abarcarlo todo. Cuando yo elegí mi diabetes, dije, con esto me arreglo. Porque como hablo solo de la que conozco, nadie me va a criticar por hablar mal de otra. Si hay mamás que tienen diabetes, mujeres que tienen diabetes y se embarazan, hay un grupo que está para eso. Yo no te voy a decir cómo embarazarte teniendo diabetes, te puedo decir como la cosa teórica, pero prefiero que otra lo diga en primera persona. Y esa es un poco la visión. No, tremendamente interesante cómo las redes sociales finalmente se convierten en un vehículo para contar historias. La historia del paciente, que es la que genera finalmente este llamado a la acción y que explica parte importante de la trayectoria de nuestro invitado, Marcelo González, fundador de la Fundación Mi Diabetes y que desde hace ya largo tiempo viene generando conciencia sobre esta enfermedad, sobre sus pacientes y el acceso a tecnología para mejorar sus vidas. Marcelo, te queremos dar las gracias por habernos acompañado. Fue una gran conversación. Muchas gracias a ti, Gabriel. Y nosotros, por supuesto, nos veremos muy pronto para una nueva e interesantísima conversación aquí en Comunica Salud, donde generamos espacios justamente para analizar cómo la comunicación ha sido fundamental para promover los temas vinculados con la salud. Esto ha sido Comunica Salud. Que esté muy bien. Nos vemos. Chao, chao. Comunica Salud, un podcast de Estratégica y Postdata.